Se abre la sesión. Y de la, sí, de Dios, sí, de la patria. Ahí tuvimos toda una diferencia. Sí, po. El abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión, don Patricio. Gracias, señor presidente. Tenemos para esta sesión en cuenta los siguientes documentos. En primer lugar, el pareo que se ha presentado, suscrito por las diputadas señora Pamela Giles y el señor Chalper. Por esta sesión, el pareo del diputado Giles Chalper. Luego tenemos proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código Penal para establecer nuevas sanciones por acciones o omisiones que provoquen la muerte de un animal. Se ha calificado con urgencia suma, se retira y se presenta para el despacho del proyecto que refuerza las competencias de Gendarmería de Chile y crea un delito general de extorsión que tenemos en tabla en esta sesión. También se retira y se presenta nuevamente la urgencia suma para el proyecto sobre control de armas para aumentar la pena al delito de porte de armas en lugares altamente concurridos, despachado el día de ayer, que le tocó como informante a la diputada señorita Cariola. La de ayer, ¿sí? Perfecto. Después tenemos muy democráticamente oficio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública por el cual la señora ministra se excusa de no poder asistir a la sesión del día de hoy. Asiste en su representación el señor subsecretario de Prevención del Delito, don Eduardo Vergara Volvarán. Y acompañado de los señores José Tomás Humud, Respaldiza y Rodrigo Muñoz Baeza. Correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, confirma la sentencia del señor ministro, don Luis Cordero Vega, ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Jaime Cordero Gajardo Falcón, subsecretario de Justicia, señora María Esther Torres Hidalgo, jefa de la División Jurídica, señora Flora Benazul, asesora legislativa. Eso es todo, señor presidente, y nada más hacer presente que hay sesión especial, pero sesión especial que no impide que la comisión sesione en paralelo a las 15:30 horas para ver el tema. O sea, entonces nosotros nos detendríamos unos 5 minutos antes. Sí, y van a dar quórum y se fija la hora para que vuelvan 10 minutos después de iniciar la sesión. Ok, muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Sánchez, Vinter y La Vaca, Cariola. Muy bien. Una gran cuenta, estimado secretario. La presente sesión número 84 ha sido citada con el objeto de continuar con la votación en particular del proyecto de ley que refuerza las competencias de Gendarmería de Chile y crea un delito general de extorsión conforme al boletín número 15.561-07. Han sido invitados a la presente sesión la señora ministra de Interior y Seguridad Pública, quien se ha excusado y viene en su reemplazo del subsecretario de Prevención del Delito, y también el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, que debo hacer presente que se constituyó muy temprano acá, dio sus excusas por estar en una sesión muy importante también en el Senado, y lo va a reemplazar, según plantea la diputada Cariola, el mejor subsecretario, don Jaime Gajardo. Muchas gracias, subsecretario, por acompañarnos junto a su equipo de asesores. Este es un proyecto de ley que tiene 5 indicaciones, como nos decía don Patricio. Sí, señor presidente, exactamente como usted lo plantea, se trata del proyecto que refuerza las competencias de Gendarmería de Chile y crea un delito general de extorsión, iniciado en mensaje con urgencia suma. El proyecto tiene efectivamente indicaciones, ¿no?, que inciden en el mismo. Voy a ver la primera página de indicaciones, es la 10. O sea, podríamos votar sin problema Sí, lo primero, porque incide ya, en el fondo las indicaciones son aditivas y agrega, la primera que tenemos acá, agrega un artículo tercero. Por lo tanto, podríamos comenzar señalando que el proyecto de ley comienza reemplazando el inciso final del artículo 79 del Código Procesal Penal por el siguiente. El artículo 79 del Código Procesal Penal, para hacer un vistazo, ¿cierto?, establece la función de la policía en el procedimiento penal. Por lo tanto, identifica a la policía que participa en el procedimiento penal como la Policía de Investigaciones de Chile, ¿cierto?, que la identifica, explica las funciones que va a desarrollar. También Carabineros de Chile en el inciso segundo, en el mismo carácter de auxiliar del Ministerio Público, ambos, tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros de Chile, auxiliares
del Ministerio Público que desempeña las mismas funciones señaladas en el inciso anterior para la PDI cuando el fiscal a cargo del caso así se lo encomiende. Entonces lo que hace el artículo primero es reemplazar el inciso final del artículo 79. El artículo 79, su inciso final, señala, sin perjuicio de lo previsto en los incisos anteriores, que se refiere a las facultades de PDI y de Carabineros, tratándose de la investigación de hechos cometidos en el interior de establecimientos penales, el Ministerio Público también podrá impartir instrucciones a Gendarmería de Chile que actuará de conformidad a lo dispuesto en este código. La norma de reemplazo señala, sin perjuicio de lo previsto en los incisos anteriores, tratándose de investigaciones en las que apareciera necesario el carácter auxiliar de Gendarmería de Chile para la realización de diligencias de investigación en el interior de establecimientos penales, el Ministerio Público también podrá impartirle instrucciones. En estos casos, Gendarmería de Chile deberá actuar de conformidad con lo dispuesto en este código. Eso, señor presidente, el artículo primero del proyecto. Muchas gracias, señor secretario. Este artículo y el proyecto fue discutido y presentado en general en sesiones anteriores. No ha sido objeto de indicaciones. Por consiguiente, si lo tienen a bien las y los diputados, someterlo a votación. Si no hay palabras solicitadas, en votación, señor secretario. Gracias, señor presidente. El artículo primero del proyecto, según sea... Tenemos, no hay nada online. No. Perfecto. Don Miguel Ángel Caristo. Don Miguel Ángel está aquí recién, pero está. Diputada doña Carol Cariola. A favor. A favor. Diputado don Marcos Ilavaca. Diputado don Andrés Lonton. A favor. A favor. Diputado don Luis Sánchez. A favor, señor secretario. A favor. Hago presente, bueno, al diputado Charper, el diputado Gil están pareados, por si acaso. Sí. Diputado don Leonardo Soto. ¿Don Leo? ¿Dónde está? Ah, don Leo, perdón. A favor. A favor. Diputado don Gonzalo Winter. A favor. Y diputado don Raúl Leiva, presidente de la comisión. A favor, señor secretario. Ya. Tenemos 2, 4, 6, 7, 0, 0, presidente. Se aprueba por unanimidad. Sí. A continuación, señor secretario, El artículo segundo introduce modificaciones en la ley número 19.665 que reforma el Código Orgánico de Tribunales. Intercala en el inciso segundo de su artículo 12 ter entre las expresiones e investigaciones de Chile y por el subsecretario de las expresiones por el director nacional de Gendarmería de Chile. Este artículo 12 ter establece la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, establece sus funciones fundamentales, pero también su integración. Y a eso se refiere la modificación del Ejecutivo a través del mensaje, porque la comisión estará integrada por el Ministro de Justicia, que la presidirá por el Presidente de la Corte Suprema, por el Fiscal Nacional del Ministerio Público, por el Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública, por el Presidente del Colegio de Abogados con mayor número de afiliados, por el General Director de Carabineros, por el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile y por el Subsecretario de Justicia. Por lo tanto, en razón de las facultades que se le entregan a Gendarmería de Chile, según la norma ya aprobada, también integra esta comisión el director nacional de Gendarmería de Chile, pasando de esta manera a ser parte de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, el director nacional de Gendarmería de Chile. Muchas gracias. Numeral 1 del artículo 2. Muchas gracias, don Patricio. Yo creo que se explica sola la indicación. No sé si le parece a la mesa poder aprobarlo por la misma votación. Diputado Sánchez. ¿A lo por ahí? Ahí sí. Muchas gracias, señor presidente. Me gustaría sugerir que votemos de conjunto el artículo segundo completo, el numeral 1 y 2, ¿Ya? porque uno es respecto de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal y el otro es respecto de las comisiones regionales. En el fondo lo que hace es lo mismo, el espíritu de fondo Sí, en la verdad. en ambas La misma cosa, modificaciones es la misma. Entonces yo diría que lo votemos de conjunto. Muchas gracias, diputado Sánchez. Si aprobamos ambos artículos por la votación anterior, que era unanimidad, si lo tienen a bien las y los diputados, ¿Le parece, presidente? se aprueba por unanimidad entonces ambos artículos. Agradecemos al diputado Sánchez su 700 intervención. también. Sí. Ah, perdón. Ahora vamos a la página 10. A la página 10. Sí. La página 10, señor presidente, contiene la primera indicación, que lo que hace es agregar un artículo tercero al proyecto de los diputados señores Raúl Leiva y Marcos Ilavaca.
el artículo tercero del proyecto, establece, hay un proyecto, el proyecto este artículo tercero reemplaza el artículo 438 del Código Penal por el siguiente: el que para obtener un provecho patrimonial para sí o para un tercero contribuyere a otro con violencia o intimidación a suscribir, otorgar o entregar un instrumento público o privado que importe una obligación estimable en dinero o a ejecutar, omitir o tolerar cualquier otra acción que importe una disposición patrimonial en perjuicio suyo o de un tercero, será castigado con las penas respectivamente señaladas en este párrafo para el culpable de robo. La propuesta de la señora diputada es modificar el Código Penal en el siguiente sentido con este artículo tercero, y este artículo tercero consta de 3 números. Sería interesante ver eso, porque primero agrega el siguiente 249 bis, agrega el inciso final al artículo 150, pero también al final, 250, en el numeral 3, reemplaza el artículo 438. Y entonces tiene una norma de reemplazo. Es igual. Es igual. Por eso quieren que... Claro. Salimos de la situación del cohecho. Sí. Sí. Toma Sí, la misma indicación del proyecto. Es la igual, misma. sí, es igual, es igual. Solo que incorporó 2 numerales antes. Sí. Gracias, don Patricio. Le voy a ofrecer la palabra al diputado Marco Ilavaca sobre la indicación. Sí, presidente. Lo primero es, el Ejecutivo nos había solicitado poder cambiar la ubicación geográfica respecto a esta figura que estamos creando, que dice relación con que es importante poder controlar sobre todo aquellas cosas que se introducen en los recintos penitenciarios, aquellos empleados públicos que en definitiva reciben algún tipo de beneficio económico de otra naturaleza. Por eso establecimos el 249 bis. El 249 bis, que es el artículo que estamos promoviendo, dice relación con que el empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico o de otra naturaleza para sí o para un tercero para facilitar la perpetración de alguno de los crímenes o simples delitos previstos en el artículo 27 de la 19.913, 20.000 y de los artículos 141, 142, todos los que ya ahí se mencionan del presente código, será sancionado con pena de reclusión mayor en su grado mínimo y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios públicos y multa del cuádruplo del beneficio del provecho solicitado o aceptado. Si el beneficio fuere de naturaleza distinta a la económica, la multa será de 300 a 1.500 unidades tributarias mensuales y las penas previstas en el inciso anterior se aplicarán sin perjuicio de lo que además corresponde imponer por la comisión del crimen o simple delito que se trate. Entonces esto es complementario un poco a lo que ya se estaba estableciendo por parte del gobierno, pero el gobierno nos había solicitado poder cambiar en términos geográficos una norma de las mismas características en el artículo 304 bis. Ok. Entonces, lo que plantea el diputado Ilavaca es insistir en esta indicación, como él lo ha señalado, que es una sanción agravada al empleado público que solicitar o aceptar un beneficio económico de otra naturaleza para facilitar la perpetración de un delito. Y lo que sí nos plantea es que no sea en el artículo 249 bis, sino que se ubique geográficamente en el artículo 304 del Código Penal. Y como vamos a hacer una adecuación a esa redacción, la vamos a dejar en suspenso para cuando lleguemos a ese momento poder verlo bien y va a haber una corrección a ese respecto. Sí, don igual Patricio. ahora que dar quórum. ¿Ok? Sí. Entonces la vamos a dejar en suspenso y sí, por favor, diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Que en el momento en que lo veamos entonces venga con la explicación que la verdad no me cuadró bien de qué es lo que pasa entonces con el artículo 249, porque se entiende que esto va una cosa en conexión con la otra,
Entonces, ¿qué implicaría este movimiento geográfico, digamos, dentro del Código Penal de esta norma que se está buscando incorporar? Muchas gracias, diputado Sánchez. Como tenemos que ir a dar quórum a la sala, les pido que 5 minutos después, vale decir a las 15:35, si les parece, o 15:40, para que tengan 5 minutos adicionales, suspendamos hasta las 15:40 para retomar la sesión. ¿Les parece? Ok. Bueno, estamos en votación en particular, pero acabamos de aprobar por unanimidad 2 artículos que son sumamente relevantes respecto del rol de gendarmería en el sistema judicial, y yo omití entregar la palabra al señor subsecretario, así que a ese respecto, subsecretario. Por favor. Presidente, solamente porque después de dar la palabra yo no voy a poder pedirle la anuencia de la comisión para yo agregar mi voto, porque no estaba en esa parte, a los 2 artículos. Por A unanimidad favor. agregamos el voto de la diputada Giles. Muchas gracias. ¿Y los demás que no votaron? Pero si lo piden, no lo han pedido. Señor subsecretario, usted tiene la palabra. No, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Solo quería señalar que la ley 20.534, que creó las comisiones coordinadoras del sistema de justicia penal en el año 2011, estableció las distintas instituciones que forman parte de la comisión coordinadora a nivel nacional y a nivel regional en su espejo que tienen cada una de las regiones. En estas instituciones está, por cierto, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, las policías y el conjunto y el Poder Judicial. Sin embargo, cuando se creó la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal por esta ley, que es la ley 20.534, no se consideró a Gendarmería de Chile, que forma parte fundamental del sistema de justicia penal y es uno de los integrantes precisamente del sistema de justicia penal. Entonces, lo que se acaba de aprobar da fe de que es fundamental que Gendarmería de Chile forme parte de este sistema, que se incorpore, que participe en las funciones de coordinación del sistema de justicia penal y vuelve a relevar la función de los sistemas penitenciarios dentro de los sistemas de justicia, que hoy por hoy vemos que cada día tienen un rol mucho más preponderante y relevante. Así que yo quería señalar eso, presidente, y que lo que hizo la comisión es muy importante en ese sentido. Muchas gracias, estimado subsecretario, y lo que sea relevar también el rol de gendarmería en el sistema penal nos parece muy relevante. Y ahora lo que corresponde es votar en el texto, la página 11 del comparado, la propuesta de nuevo artículo 438, Sí. señor secretario. Gracias, presidente. En efecto, de acuerdo con lo que se ha planteado en la comisión, ¿cierto? Se está en este momento redactando una nueva indicación que agrega, tengo entendido, un inciso final al artículo 304 bis del Código Penal. Y dado que el proyecto ya comienza en su artículo 3 por modificación al 468 Código Penal, que a su vez la indicación primitiva mantenía, tal cual, entonces se faculta, y solicito, señor presidente, por su intermedio, se faculta a la Secretaría para efectuar las adecuaciones formales correspondientes, de tal manera que donde dice artículo 3 reemplace el artículo 438 del Código Penal por el siguiente, diga artículo 3, introdúcense las siguientes modificaciones en el Código Penal. Número 1, que vendría a ser esta norma en virtud de la cual se reemplace el artículo 438 del Código Penal. Que sería el número 1 de este artículo 3 con ese encabezado, digamos, el único que cambiaría. Entonces recabamos la anuencia de la comisión para que haga esa adecuación la Secretaría de la Comisión. ¿Estamos todos de acuerdo? De acuerdo, y procedemos entonces a la votación del 438 nuevo. Sí, pues. No, del otro sí. Ahora corresponde el 438. Y ahora sí, pues le ofrecemos la palabra al Ejecutivo. Perfecto. Vamos a eliminar solamente el número 2. El número 2.
Era el mismo. Presidente, muchas gracias por su intermedio. Bueno, el artículo 438 que incorpora el proyecto de ley lo que hace es establecer el delito de extorsión en materia de principalmente en materia penitenciaria. Entonces se incorpora este delito y señala básicamente que el que para obtener un provecho patrimonial por sí o para un tercero constriñera a otro con violencia o intimidación va a sufrir la pena respectivamente señalada en este párrafo para el que es culpable del robo. ¿Ya? Entonces lo que hace es incorporar precisamente este delito como un delito de extorsión, que es lo que se propone. Muchas gracias, señor secretario. Yo creo que la propuesta es bastante clara. Se ofrece la palabra. En votación, señor secretario. Diputado Sánchez y luego el diputado Chalper. Dos preguntas, muchas gracias, señor presidente. Me preocupa el concepto, quizás que le demos una vuelta, la idea de para obtener un provecho patrimonial, porque estamos pasando a eso del concepto anterior que es defraudar. El defraudar, la idea de defraudar, estoy pensando, incluye la posibilidad de que se verifique cumplido solo el requisito de que se produzca un perjuicio en la otra persona, la persona obligada, en el caso de la norma actual, con violencia o intimidación, a suscribir, otorgar o entregar un instrumento público o privado. Solo es necesario que se verifique el perjuicio en esa persona, mientras que en este otro caso habría que verificar quién es el que estaría obteniendo el provecho patrimonial, me da la impresión, sea para uno, sea para un tercero. Me da la impresión de que la carga probatoria, cuando estamos hablando de obtener un provecho patrimonial, es más pesada que para defraudar. Esto es una idea que me está surgiendo ahora, entonces no sé si es que a otros les pueda parecer que también implica el mismo riesgo. Y también, si el Ejecutivo pudiera elaborar en qué tipo de hipótesis o qué tipo de robos estaríamos hablando en esta norma. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputado Chalper. No, yo simplemente, bueno, me imagino que el delito de extorsión, ahí le pregunto directamente al subsecretario por su intermedio, ¿siempre conlleva asuntos económicos o se habla de recompensa en sentido amplio? Porque, a ver, hoy día, y así estaba revisando rápidamente alguna legislación, da la impresión que hay otros tipos de extorsión mucho más eficientes que el económico. Por ejemplo, hoy día está muy en boga el dar a conocer imágenes que se han obtenido de manera ilegal muchas veces, pero que son mucho más eficientes que la plata al momento de lograr que alguien haga algo. Entonces, yo no sé, subsecretario, si pudiéramos hablar de el que para obtener una recompensa, para sí o para un tercero. Se fija, la palabra recompensa se ha empleado en otros lados. Ahora, estoy haciendo una sofisticación que podemos discutir, pero lo que quiero, a mí lo que me preocupa es que nos circunscribamos demasiado en un tipo que no dé cuenta de situaciones que hoy día están aconteciendo, que no tiene que ver tanto con plata, sino que tiene que ver con otro tipo de mecanismos extorsivos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Chalper. Ahí a mi entender, habría una distinción ahí entre la extorsión y la coacción, o el chantaje como coacción, y le ofrezco la palabra al señor subsecretario. ¿Alguien lo dejó? Ahí sí, perfecto. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Tengo la impresión de que la semana pasada, si no me equivoco, conversamos precisamente sobre este punto. La explicación es la siguiente. Bueno, el artículo 438 está en el título 9, precisamente en los crímenes y simples delitos contra la propiedad. Entonces está primero circunscrito doctrinariamente dentro de los delitos que afectan el patrimonio, la propiedad. Eso es lo primero. Entonces, en ese sentido, el delito de extorsión ha sido entendido en general como una coacción de tipo patrimonial, que fue precisamente lo que planteamos la semana pasada cuando surgieron dudas de este tipo. Yo entiendo lo que plantea el diputado Chalper, me parece razonable. Sin embargo, en el sentido de la ubicación del artículo, que está en el título 9, precisamente los crímenes y simples delitos contra la propiedad, en el caso que está ubicado en los delitos patrimoniales. Entonces, como esa es su ubicación geográfica, y lo que estamos haciendo es modificar ese tipo penal. Y ahí lo que estamos haciendo es ampliarlo a un tipo penal más amplio,
que nos permita enfrentar los nuevos tipos de extorsión que hay, entendiendo que es un delito principalmente patrimonial, entendido en ese sentido. Y esta norma es similar a la que se aprobó ya para las extorsiones en el proyecto de ley de delitos económicos. Y una de las cosas que nos planteó el diputado Leiva en su momento fue que, bueno, ¿por qué lo estábamos replicando? Y es porque el proyecto de delito económico, si bien ha ido avanzando adecuadamente, probablemente puede que salga más rápido, entonces el primero que salga va a modificar el artículo 438 del Código Penal, en ese sentido. Entonces esas son las explicaciones de por qué no es una coacción más amplia, entendiendo que hay otro tipo de coacciones que establece el Código Penal, pero en este caso, como es patrimonial y estamos modificando el título 9, que es específicamente para los delitos patrimoniales, lo estamos haciendo de ampliarlo al máximo en ese sentido. Muchas gracias, subsecretario. Y efectivamente la semana anterior discutimos lo mismo respecto de otro título, otra ubicación, que era el delito de sicariato, ¿se acuerda del homicidio? Diputado Soto. Sí, presidente. Entiendo yo que la extorsión es de dos clases, directa o indirecta. La extorsión directa tiene que ver precisamente con la presencia de violencia o intimidación, muchas veces física, para obtener algún beneficio patrimonial. Pero la extorsión indirecta tiene que ver más bien con amenazas, con el uso de información personal de la víctima, y que adquiere, digamos, su mayor fisonomía, por ejemplo, con la extorsión que se produce a través de lo que se han denominado estafas telefónicas, donde a la persona se le dice que un familiar está retenido en alguna parte, un hijo, a la salida del colegio, y no lo van a liberar sino hasta el momento en que deposite algo o haga algo. Entiendo que el tipo penal primitivo, el 438, se acomodaba más a esa versión, porque hablaba de que para defraudar a otro lo obligare con violencia e intimidación a suscribir, otorgar, etcétera. Pero en esta nueva redacción que plantea el Ejecutivo, si bien es claro que la extorsión se define como el acto tendiente a obtener un provecho patrimonial para sí o para un tercero, constriñendo a otro con violencia e intimidación para hacer o no hacer algo. Pero no queda claro cuando la conducta de la extorsión no es derechamente violencia o intimidación, sino que se produce a través, por ejemplo, de los engaños telefónicos, donde también se produce una violencia o representación de situaciones de violencia como mecanismo para hacer que una persona disponga patrimonialmente de parte de su patrimonio, a veces incluso a personas que están encarceladas. ¿Cómo debiera entenderse la supresión a lo que hay versus lo que se reemplaza? No vaya a ser que existan personas que hayan sido condenadas por el artículo 438 original, que nosotros estamos modificando o eliminando en alguna parte, y puedan usar en beneficio propio esa eliminación de un tipo penal y busquen su libertad. Presidente, esa es la pregunta. Muchas gracias, diputado Soto. Es una pregunta obviamente atinente a lo que postula el artículo 438. Yo creo que las preguntas de tanto el diputado Longton como el diputado Sánchez han sido debidamente absueltas por el señor subsecretario. Yo creo que las dudas se han despejado y le estamos dando un tiempo para que el subsecretario se haga cargo de la pregunta del diputado Soto. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Si nosotros comparamos el artículo 438 vigente con el 438 que nosotros proponemos, en el 438 que nosotros proponemos no solo está contenida el supuesto de hecho que establece el actual 438, sino que tiene más supuestos de hecho. Por ejemplo, el artículo 438 vigente establece que el que para defraudar a otro lo obligare con violencia o intimidación a suscribir o otorgar un instrumento público o privado. Ese es el único supuesto de hecho que establece el artículo 438 vigente. Sin embargo, nosotros no solo contenemos ese supuesto de hecho, sino que dos supuestos de hechos más. El que obliga a otro, por sí o por tercero, con violencia o intimidación a suscribir o entregar un instrumento público o privado,
y a su vez, o a ejecutar, omitir o tolerar cualquier otra acción que importe una disposición patrimonial. Es decir, incorporamos un supuesto de hecho adicional al que tenía el artículo 438 vigente, por lo cual entendemos que no debiera ocurrir lo que plantea el diputado Soto, sino que van a haber más supuestos de hechos que van a entrar dentro del actual delito de extorsión. Muchas gracias, señor subsecretario. Diputado Soto. Yo comparto gran parte de lo que dice el señor subsecretario, que el tipo penal pareciera más amplio porque contempla dos órdenes de situaciones, pero omite el verbo rector del artículo 438 original. Los verbos rectores, matar, asesinar, son los que definen la conducta básica que se penaliza. La conducta del 438 original es defraudar. Defraudar, todos entendemos que tiene que ver con engaño, tiene que ver con timar, con estafar, y yo no veo dónde está la expresión que tiene que ver con los ardides que cometen algunas personas para obtener esta ventaja patrimonial en la nueva definición. Y uno podría pensar que definitivamente se excluyó, y esa es la preocupación que yo tengo, porque si hay personas que han sido condenadas, que cometieron esos ardides, esas estafas, de alguna manera, evidentemente pueden sentir que el delito por los cuales fueron condenados ya no existe y puedan pedir su libertad inmediata. Y eso uno lo puede ver con claridad al cotejar las dos normas y ver que la expresión defraudar, engañar, no aparece en la nueva propuesta del Ejecutivo. Voy a dar la palabra al diputado Sánchez. Gracias, diputado Soto. Y luego al diputado Benavente. Muchas gracias, presidente. Sí, es para respaldar un poco la inquietud del diputado Soto, que es precisamente lo que estaba tratando de transmitir antes. Estaba revisando precisamente el título 9, que es el que señalaba el subsecretario, y en todos los delitos donde se hace referencia a este tipo de conductas y otras similares, se habla siempre de defraudar. En todas se habla de defraudar y no logré encontrar, puede ser que se me haya pasado, pero en ninguna otra la referencia a este concepto de para obtener un provecho patrimonial para sí o para un tercero. Puede ser que el concepto finalmente sea interpretado de la misma manera. Nosotros sabemos que aquí las palabras en el fondo hay que fijarse siempre hasta en el último de los detalles porque no sabes cómo va a ser interpretado posteriormente en tribunales. Entonces, comparto la inquietud del diputado Soto y no, en el fondo la mantengo, que no entiendo la necesidad de cambiar el concepto y si efectivamente fuera necesario cambiar el concepto porque la palabra defraudar no está siendo aplicada o no está siendo entendida en tribunales como nos gustaría, bueno, quizás tendríamos que modificar este concepto en todos los artículos del título si es que efectivamente hay un problema, pero me gustaría entender por qué hay un problema. Eso, señor presidente. Gracias, diputado Sánchez. Diputado Benavente. Gracias, presidente. A ver, yo comparto también lo que señala el diputado Soto para este caso y también en general, que voy a explicar después por qué. Y además, a ver, recurriendo al diccionario, constreñir es obligar a una persona a mantenerse dentro de unos límites establecidos. El verbo rector aquí, en lo que nos propone el gobierno, es constreñir. Entonces, sí creo yo que deja fuera el fraude. Porque el fraude no es someter a una persona a actuar contra su voluntad, es engañarla, es plantearle a lo mejor lo que Carrara decía, una mise en scène, una puesta en escena. Entonces, el constreñir, y dice aquí además, constreñir con violencia o intimidación, o sea, entonces, a mi juicio, creo que restringe el tipo, o lo cambia por otro, o sea, cambia de verbo rector. Entonces, yo creo que tenemos que poner especial atención en eso. Y lo segundo, me parece súper bien además lo que dice el diputado Soto, no solo para este caso, sino que para utilizarlo como criterio general. Porque bien sabemos que efectivamente la ley penal puede aplicarse retroactivamente si favorece al reo. Y pueden haber muchas personas privadas de libertad que con los nuevos tipos que nosotros podamos aprobar se vean beneficiadas con la libertad y por delitos graves, digamos. Por tanto, tenemos que también poner mucha atención a lo que estemos aprobando también bajo esa
bajo ese principio porque pueden tener esas consecuencias. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Sánchez. Le ofrezco la palabra al señor subsecretario Benavente. Es que se... Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Yo entiendo la duda y me parece que son muy legítimas, sobre todo en el hecho de que la precaución de que al aprobar este artículo eventualmente nos pueda generar algún efecto en las personas que están condenadas precisamente por este tipo de artículos. Sin embargo, en la práctica, el artículo 438, tanto por la forma en que tiene construido el tipo penal, se utiliza muy poco, ¿ya? Y lo segundo es que efectivamente implica una extorsión que supone un fraude, supone un engaño, supone un ardid, y por ende es un tipo de extorsión muy restringido, ¿ya? Porque si nosotros vamos a la palabra, al verbo rector, que es defraudar, y luego vemos dónde están los delitos que implican defraudaciones o engaños o estafas, que están en el número 8 del mismo título, vemos en el artículo 468 la definición de defraudación. Y es precisamente lo que señalaba el diputado Benavente, es decir, engaños, ardid, para obtener un provecho económico. Y eso nos lleva a una extorsión que es muy limitada, ¿ya? Una extorsión que tiene que mediar un engaño. Y lo que nosotros queremos es ver los nuevos tipos de extorsiones, que no necesariamente median un engaño, sino que lo que hacen es, o que implican, por cierto, un engaño, pero que vemos principalmente en los recintos penitenciarios, extorsiones donde no necesariamente hay un engaño, sino que son puros y directos, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y por eso se cambió el verbo y por eso se establece que no es una defraudación, porque implicaría un engaño, sino que es algo mucho más amplio, que es obtener una ventaja económica, ¿ya? Que implique cualquiera de los supuestos, de hecho, que ya tenía el artículo 438, más los supuestos que estamos adicionando. Entonces, yo entiendo la preocupación, creemos que no va a tener los efectos que ustedes plantean, pero que sí lo que estamos haciendo es ampliar el tipo penal para hacernos cargo de las nuevas formas de extorsión y que están principalmente ocurriendo en las cárceles. Muchas gracias, estimado subsecretario. Entiendo se han resuelto las observaciones que se habían planteado. Algunos mantienen alguna duda a ese respecto. No tiene indicación el proyecto, este artículo. Si la comisión tuviera bien, diputado Benavente, diputado Longton, si ustedes me permiten, pedir de manera excepcional al abogado penalista Enrique Aldunate que nos pudiera ilustrar a este respecto, a ver si nos puede salvar la observación. ¿Les parece? De manera excepcional. Abogado Aldunate. Sí, pero me dieron su anuencia. Presidente, muchas gracias. Solo para despejar la duda que es muy atendible, los honorables diputados. Esta estructura se discutió el año antepasado cuando se discutió el proyecto de delito económico. Entonces, ¿cuál es el tema fundamental que existe con la problemática de la extorsión? La redacción actual de la extorsión tiene un problema estructural que reconduce la mayoría de los casos a delitos de disposición patrimonial por medios inmateriales, vale decir, estafas, defraudaciones y engaños. Entonces, como ese es el problema, la extorsión propiamente tal, en la práctica no tiene aplicación porque en el fondo se da esa confusión estructuralmente con los delitos de disposición patrimonial por medio inmaterial. Poniéndolo en otras palabras, la estructura del código en materia patrimonial supone dos modalidades básicas, aquella en que nos hacemos de la cosa mediante violencia, robos, o eventualmente tomo la cosa ajena y me hago de ella en los casos del hurto. Pero en el caso de las defraudaciones, como diría el gran amigo y penalista Miguel Soto, ya fallecido, no es necesario romper el escaparate. Basta con el engaño que sea suficiente para que la víctima haga la disposición patrimonial. ¿Qué es lo que resuelve este proyecto de ley, esta propuesta? Resuelve el tema relativo a la coacción, porque acá lo relevante es que yo a usted no lo voy a apuntar con el arma
ni eventualmente voy a poner el cuchillo en el cuello para que me entregue la cosa. Es ese constreñimiento que implica la coacción, es decir, la violencia o amenaza, la que me lleva a mí a ceder patrimonialmente. No solo como establece actualmente la coerción actual en la modalidad de esta forma de defraudación, sino que también a que yo, por ejemplo, puedo hacer un acto distinto, suscribir una escritura pública en que al que me está extorsionando le cedo mi propiedad. O como pasa en los casos de la diaria cuando le dice, sabe que el tren de Aragua, si usted no me deposita 4 millones de pesos en tal cuenta, mañana aparece esto. Entonces, lo relevante acá, y para que ustedes estén tranquilos, es que es correcto cuando ocupamos la expresión constreñimiento, porque se ha interpretado siempre en un sentido de modalidad de coacción. Porque acá lo relevante es esa forma de coacción, y ahí el problema estructural que tiene la legislación en Chile es que no hemos regulado la coacción, y eso tiene una serie de problemas en el Código Penal chileno, y es por eso que esto se está, digamos, planteando de esa manera, diputado Benavente, para que usted tenga la tranquilidad. Esto va a dar solución a un sinnúmero de casos en los cuales es esta la situación, es decir, no es el ánimo necesariamente del engaño, sino que es, yo me valgo de medios coactivos para que usted haga la disposición patrimonial. Entonces, por eso es la forma que está proponiendo la propuesta para resolver esos problemas. Muchas gracias. Gracias, presidente. Estimado abogado, y agradezco a la comisión la anuencia para que él pudiera dar explicación de ello. Le voy a otorgar la palabra al diputado Benavente y luego al diputado Sánchez. Diputado Benavente. ¿Cobra poco? Gracias, presidente. Yo entiendo lo que me dice el abogado Aldunate totalmente, pero lo que pasa es que aquí me siguen quedando dudas y queda fuera el fraude. Estoy de acuerdo, seguramente hoy día las formas de comisión de este tipo de delitos es más bien por una coacción más que un fraude. Pero si me dicen que vamos a ampliar el tipo penal, no se está ampliando, se está reemplazando casi un tipo por otro, porque el verbo rector es distinto, totalmente distinto. A mí me siguen quedando esa duda. Yo totalmente estoy de acuerdo en que veamos el tema de la coacción, que a lo mejor en el Código Penal actual está fuera, porque defraudar no es coacción, propiamente tal. Pero ahora resulta que ponemos la coacción y dejamos fuera el fraude. No sé si... A ver, aquí desconozco el reglamento, presidente, en este punto, pero quizás someter a que el gobierno... presentar una indicación y agregar el que para obtener un provecho patrimonial para sí un tercero, defraudare o constriñere a otro con violencia. Muchas gracias, diputado Benavente. Gracias. Le voy a ofrecer la palabra al diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Siendo súper preciso, entiendo perfectamente la explicación del señor Aldunate. En cuanto a la diferencia entre obligar y constreñimiento, ¿ya? Hasta ahí estamos ok. Mi conflicto en este momento es previo, es entre defraudar, que es el concepto que está en el 438, y la idea de para obtener un provecho patrimonial para sí o para un tercero. ¿Por qué? Porque la palabra defraudar se usa en todo el resto del título 9 hasta este momento. Entonces, aquí yo aplico dos principios, o sea, un principio básico. Si no está roto, no lo cambies. Y si está roto, explícame por qué. No entiendo por qué es que esto no, la palabra defraudar no está funcionando hoy día. Y quizás, si descubrimos acá que efectivamente no está funcionando, es posible que tengamos que cambiarlo en todo el título. Entonces, quizás saquemos algo limpio de esta conversación hacia adelante, pero lo que me gustaría entender es por qué, cuál es la razón de ser que se produzca este cambio en este artículo solamente del concepto defraudar para reemplazarlo por la idea de para obtener un provecho patrimonial para sí o para un tercero. ¿Cuál es la diferencia? Gracias. Estimado subsecretario. Sí, presidente. No hay quórum en la sala. Estamos salvados. Disculpe, que me dicen que no hay quórum en la sala, pero como estamos en comisión sesionando, ¿estamos autorizados para estar acá? Sí, pero habría que dar quórum. Puede fracasar. No es que puede fracasar la sesión. Sí, puede fracasar. ¿Puede fracasar la sesión? ¿Les parece que suspendamos? Sí. Oye, ¿les parece que suspendamos 5 minutos? No, porque se reactiva, llegan otros. Mira, ¿les parece que suspendamos 5 minutos y luego volvamos acá? Sí. Sí, para que no fracase. 10 minutos máximo, ¿vale? Gracias.
presidente, corresponde, conforme a lo que se señaló anteriormente, la Secretaría hará las adecuaciones para las modificaciones del Código Penal. Corresponde votar del artículo 3, su numeral 1, el cual procede a reemplazar el artículo 438 del Código Penal por el siguiente: el que para obtener un provecho patrimonial para sí o para un tercero constriñere a otro con violencia o intimidación a suscribir, otorgar o entregar un instrumento público o privado que importe una obligación estimable en dinero o ejecutar, omitir o tolerar cualquier otra acción que importe una disposición patrimonial en perjuicio suyo o de un tercero, será castigado con las penas respectivamente señaladas en este párrafo para el culpable de robo. Eso, señor presidente, para la votación de este numeral 1. Muchas gracias, señor secretario. Previo a la comisión habíamos tomado el acuerdo que hay otros artículos además que no han sido objeto de indicaciones y que pudiéramos votarlo en conjunto con la unanimidad de la comisión. ¿Estamos de acuerdo en votarlos de esa manera? Estamos de acuerdo entonces y los vamos a votar todos en una sola votación porque esto ha sido discutido previamente por todos los miembros de la comisión en el receso, señor secretario. Sí. Y eso, según esto, señor presidente, esto permite incorporar a esta votación el artículo 4, que está en las páginas 14 y 15 del comparado y quedaría pendiente solamente en la disposición que agrega inciso final al 304 bis. Ok. Ya. Y esa, disculpe, señor secretario, la indicación del 304 bis, que consta también y que fue remitida a través del WhatsApp y que fue debidamente explicada en su oportunidad, el cambiar geográficamente del 298 al 304 bis, también la sometemos a votación para poder llegar a sala en un solo acto. Sí. ¿Les parece? Para mejor constancia, consiste en numeral 2, ¿cierto?, que modifica el Código Penal, agrega un inciso tercero final al artículo 304 bis, si la conducta descrita en el inciso primero fuere cometida por el empleado público para facilitar la perpetración de alguno de los crímenes o simples delitos previstos en el artículo 27, letra A, de la ley número 19.903, artículo primero, segundo, 2, 3 y 4 de la ley 20.000 y los artículos 141, 142, 268, ter, 391, 438, 467, 468 del presente código, se aumentará la pena del inciso primero en un grado y la inhabilitación resulta perpetua para cargos u oficios públicos. Nosotros haremos las adecuaciones de ubicación que corresponda y finalmente dejando en constancia en acta de que sea retirado por los diputados señores Longton, Alessandri, Chalper, Benavente, la indicación que figura en las páginas 16 siguientes del comparado. Muchas gracias, secretario. Entonces vamos a hacer una votación única para todo ese articulado, Sí. dejando constancia del retiro de la indicación. Agradecer a los diputados Chalper, Longton, Alessandri y Benavente. Sí. En votación, señor secretario. Votación, señor presidente, artículo número 1, 2 y el artículo 4, don Jorge Alessandri. Nunca en seguridad, señor. A favor, ese fue Manucci. A favor, don Jorge. Don Gustavo Benavente. A favor. A favor, don Gustavo. Don Miguel Ángel no está. Doña Carol tampoco. Don Marcos Silavaca. A favor. Doña Pamela Giles. Pareada. Está pareada, doña Pamela no puede votar. Don Andrés Longton. A favor. A favor. Doña Catalina no está. Don Luis Sánchez. A favor, señor secretario. A favor. Don Diego Chalper. Pareado. Perfecto. ¿Qué podría salir de ahí? Don Leonardo no está. Soto. Don Gonzalo Pinter tampoco. Señor presidente. A favor, señor secretario. Ya, no queda nada más sin votar, nadie. Tendríamos los artículos tercero, número 1 y 2, artículo cuarto, que es lo que resta del proyecto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600. Aprobado. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Quiero agradecer al señor subsecretario, a su equipo y la disposición también de todos los miembros de la comisión. Nos queda solo, diputado Sánchez, estimados, designar diputado informante que conforme al orden alfabético. Orden alfabético. Es don Marcos Silavaca. Don Marco y la Vaca. ¿Está de acuerdo, don Marco? ¿Alguien se opone? No. Y la Vaca. Es lo que hay. Que somos muy amigos. Tiene la palabra el diputado Sánchez antes de finalizar y el diputado Alessandri luego. Muchas gracias, señor presidente. Siempre. Gracias, abuela. Comparto también los agradecimientos que ha señalado recién el presidente de la comisión al Ministerio de Justicia.
y lo único que me gustaría solicitar es que así como ha existido buena voluntad de parte de esta comisión para tratar estas reformas presentadas por el Ejecutivo, que son aspectos bastante acotados, pero yo estoy seguro que van a ser positivos para la persecución de estos crímenes, que también contemos con la colaboración del Ejecutivo para la tramitación de algunos proyectos de ley que ya están ingresados en esta comisión, que son de iniciativa de miembros de esta comisión y otros diputados aquí de la Cámara. Fue muy difícil el año pasado poder avanzar con muchos de estos proyectos, hubo una agenda política, sé que eso efectivamente consumió mucho tiempo de esta comisión, pero me gustaría solicitarle, aprovechar el espacio de que exista ojalá esa voluntad. Hay proyectos de ley de mi autoría, yo sé que también hay proyectos de ley de diputados de Chile Vamos, de diputados del oficialismo, y yo creo que sería importante para lograr que en el fondo se le dé la urgencia y la relevancia a estos temas que merecen y que la ciudadanía está demandando, que ojalá podamos contar con la urgencia del Ejecutivo para ese tipo de proyectos de ley también, y que quizás si es necesario que lo discutamos, pero que esas urgencias no vayan solamente a los proyectos de ley que son de autoría del Ejecutivo, que pueden ser muy positivos, pero tenemos temas muy relevantes que han sido también y han surgido del ingenio y del trabajo también de miembros aquí del Congreso, y yo creo que eso tiene que ser valorado y tiene que recibir el tiempo que merece dentro de esa comisión, y ya todos lo sabemos. La forma más rápida de que eso ocurra es con las urgencias del Ejecutivo, así que aprovecho de la oportunidad de pedirle eso al Ejecutivo, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputado Alessandri. No, presidente, en el mismo sentido, agradecerle la rapidez de la tramitación. Son proyectos muy relacionados a la seguridad que todos queremos, así que gracias al subsecretario, al Ministerio, y sigamos adelante con muchos más. Muchas gracias. Diputado Longton, usted también. Sí, muy breve, presidente. Agradecer también al Ejecutivo, y toda la disposición en materia de seguridad siempre va a estar, al contrario de lo que señaló por su intermedio el jefe de bancada del Partido Socialista, que dijo nosotros obstruíamos la agenda de seguridad. La verdad es que la agenda de seguridad que ha presentado el gobierno es esta, en concreto, que está en la Comisión de Constitución, que son 4 proyectos breves, pero que comparto con el diputado Sánchez, van a ayudar mucho a la persecución penal y a la sanción, pero también pedirle la colaboración al Ejecutivo, como nosotros estamos colaborando en proyectos como la Defensoría de las Víctimas. Proyectos están en esta comisión: Defensoría de las Víctimas, modificación a la ley de responsabilidad penal adolescente, tipificación de las distintas figuras del homicidio y otros más en materia de seguridad tan relevante, ley antiterrorista también, ejecución de penas. Son proyectos muy relevantes que están en esta comisión y que no han tenido la urgencia del Ejecutivo, que son las urgencias tremendamente relevantes, urgencias que tampoco están en la Comisión de Seguridad, para poder sacar más rápidamente los proyectos. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Antes la palabra al subsecretario para que cierre, diputado Ilavaca. Sí, presidente, la misma línea. Yo creo que esta comisión se ha caracterizado por ser bastante diligente y darle un norte súper específico al trabajo parlamentario que hemos desarrollado. Y en ese sentido encuentro que los miembros de esta comisión tenemos que defender el trabajo que desarrollamos. Creo que en términos transversales hemos votado correctamente muchos proyectos de seguridad pública, muchos proyectos de modificación de código en particular. Pero cuando un diputado hoy día en la mañana, cuando se solicita la unanimidad para trasladar proyectos que estamos tramitando actualmente para la Comisión de Seguridad, y trata a la Comisión de Constitución como una comisión que obstruye, ¿ya?, y que no avanza, creo que no corresponde, ¿ya? Yo creo que voy a defender el trabajo que hemos desarrollado permanentemente. Esta no es una comisión tapón. Esta es una comisión que permanentemente trabaja y saca adelante una serie de proyectos. De hecho, en 2 semanas hemos sacado 4 proyectos que dicen relación con esta materia, con la colaboración conjunta y transversal de todos los parlamentarios de esta comisión y obviamente el trabajo colaborativo del gobierno. Así que en términos de defensa institucional, presidente, quiero defender el trabajo que cada uno de los miembros de esta comisión desarrolla. Muchas gracias, diputado Ilavaca. Diputada Giles. Sí, yo quiero agregar solamente, presidente, para el conocimiento del subsecretario y ojalá del ministro, que hay una parte que no se ve en la misma línea de lo que han indicado mis compañeros, que es la reunión de comité, donde se define nada menos que la tabla semanal. Y yo les comentaba que en la reunión, en la encendida y fogosa reunión que hubo hoy de comité, la verdad es que una diputada, yo concretamente, que he sido catalogada por las máximas autoridades de gobierno como de oposición, me dediqué a defender que fuera en la tabla del día martes este proyecto y asegurar que lo íbamos a tramitar hoy, con el silencio absoluto de la bancada comunista, de la bancada socialista, de las bancadas de los fuerzas gobiernistas. Entonces, yo creo que hay que ser mucho más meticuloso para entender el entramado que hay en las tramitaciones.
y definir que si efectivamente queremos avanzar, hay que hacer lo que yo creo que han dicho las personas que me precedieron en la palabra. Muchas gracias, diputada Giles. Estimado subsecretario. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer a todos los miembros de la comisión, a todas las personas que integran la comisión, porque efectivamente estos 4 proyectos que se han despachado en estas 2 semanas, y en particular este que corresponde estrictamente al Ministerio de Justicia, son fundamentales para, en este caso, el sistema penitenciario, y ya sabemos la importancia que tiene el sistema penitenciario dentro del sistema de justicia y para la seguridad pública en nuestro país. Creo que hemos podido trabajar de forma muy colaborativa, con mucha apertura y trabajando para ir resolviendo los problemas que van surgiendo de una manera muy fraterna, por lo cual les vuelvo a agradecer a todos los miembros de la comisión. Solo señalar que nosotros como Ejecutivo tenemos con urgencia el proyecto del Código Penal, donde están prácticamente todos los temas de tipificación penal relevante, que además yo sé que hay una urgencia por ver algunos en específico. Sin embargo, tenemos el problema de que cuando hemos ido viendo estos temas en específico, se nos genera un problema sistémico. Entonces, por ejemplo, aumentamos ciertas penas o generamos ciertas tipificaciones que posteriormente el Tribunal Constitucional declara inconstitucional por desproporcionado o declara inconstitucional por problemas sistémicos de nuestro Código Penal o nuestro sistema penal. Y por lo mismo, abordar esto en términos sistémicos es clave para que esto lo podamos ir haciendo de manera real, por decirlo de alguna manera. Además, tenemos un gran problema en nuestro sistema de determinación de las penas, porque ya hemos visto en las sesiones que tenemos del Código Penal que la pena que ofrece, por así decirlo, el Código Penal o las leyes complementarias son penas que no tienen un correlato efectivo con la realidad y lo que terminan efectivamente estableciendo los jueces y juezas de nuestro país. Por lo mismo, yo creo que si bien tenemos, por así decirlo, urgencia de ver ciertos delitos en específico, yo creo que el trabajo sistemático que hagamos en el Código Penal va a ser un trabajo de largo aliento que nos va a permitir ir resolviendo esto de manera sistémica. Y entendiendo que estamos terminando la fase de discusión, de discusión en general, porque en abril terminan los seminarios y posteriormente debiéramos escuchar a las instituciones más relevantes del sistema de persecución penal. Ya después empieza la discusión en particular, lo que va a implicar ir a no solo a la parte general, sino que a la parte especial, donde están todos los delitos que nos interesa discutir, dependiendo de los diferentes intereses que legítimamente componen esta comisión, y enhorabuena que haya distintos intereses, porque precisamente de eso se trata la democracia. Entonces, creo que ahí tenemos un esfuerzo central, que yo creo que no tenemos que dejarlo de lado, porque si lo hacemos de manera sistémica vamos a tener una tremenda contribución para nuestro sistema de justicia penal. Y lo mismo en el caso de ejecución de pena, y tal y como yo ya le he señalado acá, nosotros como Ejecutivo tenemos un compromiso de indicar la parte orgánica que vamos a cumplir, y también tenemos un compromiso de que durante este primer semestre vamos a indicar el servicio de acceso a la justicia, donde se encuentra la Defensoría de Víctimas, que también vamos a cumplir como Ejecutivo. Muchas gracias, estimado subsecretario. Yo quiero relevar y destacar el tono del desarrollo de las comisiones. Esperamos que esto se mantenga. Vamos a tener diferencias, por cierto, pero en la medida en que colaboremos para sacar adelante los proyectos, por eso yo también hago mea culpa. En caso alguno, yo he planteado, como miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana y como miembro de la Comisión de Constitución, quiero representar también al compañero Ilavaca, nunca hemos hablado de obstruccionismo de la derecha, todo lo contrario. Mientras yo presidí Comisión de Seguridad Ciudadana siempre tuve el apoyo, que hay 2 integrantes, Longton y Alessandri, y yo hago exactamente la misma colaboración, integrantes de la comisión. Bueno, ahora Alessandri la preside, pues teníamos una diferencia de que quién protegía a Gendarmería y quién a Carabineros. A Carabineros Alessandri y Gendarmería dicen que Longton, pero ese es otro tema. Uno más verde. Así que agradecerles mucho el tono de la sesión, agradecerle a Pamela Giles, a Luis Fernando Sánchez también, y a los UDI Benavente que están para allá también. Muchas gracias a todos y se levanta la sesión.